Un gran saludo a todos. Soy Juan Fernando Uribe, urólogo experto en medicina sexual. Trabajo en el Hospital Palotún Uribe de la ciudad de Medellín y el tema que me ha tocado en este simposio es qué sabemos de la fibrosis peneana en el 2020. No tengo ningún conflicto de interés y quiero empezar hablándoles del microtrauma peneano, diciéndoles que el pene es un órgano dual que tiene una función urinaria bien conocida y que sexualmente es un órgano de choque. El glande es su mayor protección y el coito es un reconocido productor de trauma. Siempre que estamos hablando de microtrauma, estamos hablando del riesgo de fibrosis. En una ecuación sencilla de microtrauma para relaciones teóricas de 5 minutos 2 veces por semana, con un ritmo de 3 a 5 movimientos cada 5 segundos, en un minuto se están produciendo 60 movimientos, en una relación más o menos 300 movimientos, y en una semana hasta 600 movimientos. Lo que equivale en este ejemplo, que es bastante modesto, eh, que se producen más de 25.000 movimientos al año, lo que es equivalente a la función de una extremidad de un deportista de alta competencia. No existen muchos estudios disponibles de biomecánica del pene cuando está produciéndose la penetración y aparecen una serie de fuerzas axiales y radiales que pueden inducir la aparición de fibrosis. Pero en lo que sí hay consenso es que cuando se pierde ese eje axial y se exponen diferentes superficies del pene al microtrauma repetido, puede aparecer fibrosis. Usualmente en la fibrosis, y este es un modelo que nos viene de los muchos estudios que hay disponibles del Peyronie, la célula crítica es el miofibroblasto, en esa cascada que lleva después de que apareció la injuria del tejido, el daño, a la liberación de una serie de sustancias inflamatorias. Aparecen los miofibroblastos, aparece la formación de colágeno, la formación de otras, la deposición de otras sustancias aberrantes como la fibrina y la formación de la placa. Eso tiene una representación anatómica clara que usualmente no vemos, podemos palpar, pero una representación ecográfica o radiológica que es muy clara, en donde podemos medir las lesiones, podemos localizarlas adecuadamente y ver el efecto que han tenido sobre las estructuras adyacentes. ¿Cómo se ha llamado a la fibrosis de pene en general? Entonces, el nombre dominante es enfermedad de la Peyronie, desde que fue descrita en 1743 por un cirujano barbero francés, François Guillot de la Peyronie. Cuando no se encuentran lesiones tan claras, se ha hablado de enfermedad de Laich-Peyronie o de Peyronie atípico. Alguien ha hablado de lesiones no homogéneas del pene, de atrofia del tejido cavernoso, de cavernositis cuando es secundaria infección. Y yo he llamado a la fibrosis no Peyronie cavernosopatía traumática crónica, en artículos que están disponibles desde el año 2016, en el Journal of Sexual Medicine desde el año 2017 y que fueron objeto de un premio en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual en el Perú en el año 2017. El nombre no es al azar, viene desde la encefalopatía traumática crónica, una grave enfermedad cerebral que se produce por depósito de sustancias anormales desencadenado por el trauma deportivo repetido en los jugadores de fútbol americano y que fue brillantemente descrita por el doctor Bennett Omalu, un patólogo de la Universidad de California de origen nigeriano y que dio origen a la película Concussion. El, la parte básica al comparar las dos enfermedades es que en el Peyronie hay compromiso en la túnica albuginia y en el CTC hay fibrosis peneana, pero la túnica albuginia está intacta. Y adicionalmente podemos ver que en el examen físico, en el Peyronie existe más riesgo de dolor y más riesgo de tener nódulos palpables. Prácticamente eso no existe en el CTC.
Hay más curvaturas secundarias en el peyroní, aunque pueden aparecer en el CTC, pero son más raras. Pero lo que es más frecuente en el CTC son las curvaturas primarias, las fugas venosas primarias, las fugas venosas secundarias y la disfunción eréctil. Y hay que tener en cuenta que las curvaturas primarias y las fugas venosas primarias que producen una erección de mala calidad, una erección débil, podrían ser la génesis que lleve a que aparezca esta fibrosis por microtrauma sexual repetido, por una exposición de porciones del pene a fuerzas axiales y fuerzas radiales que van desencadenando la fibrosis. De tal manera que la enfermedad de Peyronie tiene más riesgo de defectos en la carrocería del pene, pero menos efectos en la función, lo que es exactamente lo contrario para el CTC. Y la razón fundamental, lo que acabamos de decir, la presencia de fugas venosas que son deleterias para la función del pene y que dependen de dónde está localizada esa fibrosis. Hay una clasificación de fibrosis peneana que viene de un autor muy prolífico en este tema, que es el doctor Lawrence Levine, que trabaja en el Centro Médico Rush en Chicago. Su primer artículo es del año 2003, pero tiene otro que amplía la clasificación en el 2013 y en el año 2016 fue publicada ya en el libro de Campbell. Y básicamente habla de 3 grados de fibrosis, Levine 1, lesiones menores de 3 milímetros, Levine 2, lesiones de 3 a 15 milímetros, Levine 3, lesiones mayores de 1,5 o cuando aparecen 2 o más placas mayores o iguales a 1 centímetro. Yo he querido ampliar esto a la posibilidad de localizar las lesiones, lo que es muy interesante. Básicamente se usa una plantilla o una grilla que tiene 60 cuadritos. Esos 60 cuadritos equivale cada uno a 1,5% del tejido cavernoso e intercavernoso y da la posibilidad de hacer una muy adecuada localización de la lesión en este ejemplo que les estoy presentando aquí, en donde el paciente necesariamente debe tener una visión transversal y una visión longitudinal con las lesiones medidas al hacer el transporte de esa imagen a la grilla. Se encuentra con que están localizadas en el lado derecho y equivalen a 9% de compromiso del tejido. Adicionalmente, si usted quiere agregar la localización, por ejemplo, de fugas venosas, podría hacerlo y esto facilita la comprensión de las personas que están recibiendo la ecografía. ¿Cuál es la condición sine qua non para que usted haga ecolocalización de lesiones, para que usted busque fugas venosas, para que usted haga la clasificación del Levine? Es tener un ecógrafo. Es hacer la ecografía del paciente y ojalá esta ecografía se haga con un aparato HD de alta definición, con un transductor adecuado que permite que la calidad de su estudio sea muchísimo mejor. Voy a hacer un resumen de tratamientos, pues existen algunos orales como los IPD-5 dosis diaria y la pentoxifilina, con las limitaciones que ellos tienen. Las inyecciones de verapamilo que vienen de muy vieja data, la inyección de colagenasa de Clostridium histolyticum, que es un tratamiento específico del Peyronie, las ondas de choque de baja intensidad que se proponen como un posible tratamiento de la disfunción eréctil cuando hay fibrosis, el plasma rico en plaquetas, las células madres de origen mesenquimal adiposo de cordón umbilical, la fracción estromal vascular y el líquido amniótico. Estos últimos 4 tienen un objetivo similar, pero la forma de obtener las sustancias críticas que buscan la cicatrización en el pene varía en cada uno de estos métodos. Lo que sí es cierto es que estamos viendo un florecimiento de las posibilidades de tratamientos para la fibrosis que pueden hacerse en el consultorio y que le dan muchísimas posibilidades a nuestra bella especialidad o subespecialidad de la medicina sexual. En conclusión de fibrosis peneanas, hay que decir entonces que hay la posibilidad de el CTA, la cavernosopatía traumática aguda,
cuya máxima expresión es la fractura de pene, un tema al que no nos hemos referido hoy. La enfermedad de Peyronie, en donde la génesis parece ser trauma, pero con una genética especial del paciente. Y finalmente, el tema dominante de esta conferencia, que es la carnosopatía traumática crónica o CTC, eh, en donde hay microtrauma sexual repetido y el desarrollo de situaciones como las fugas venosas que afectan severamente la función del pene. Yo les quiero agradecer muy especialmente la atención dispensada.